último archimandrita Demetrio, el señor Yusuf Fernández y el señor Muzana. Saludos también a todos los asistentes en ese encuentro que forma la continuación de nuestro programa dirigido por la Fundación Ahlul Bayt desde el principio de su inauguración. Desde el principio de la inauguración de esta fundación, nosotros tenemos en nuestra agenda, en nuestro programa, divulgar y fomentar ese tipo de temas que están relacionados muy en relación con la sociedad y con la interculturalidad y con la interacción entre pueblos, entre culturas, entre hábitos y costumbres y religiones. Nosotros queremos, desde luego, en virtud de esta política, de esta filosofía de la Fundación Ahlul Bayt, tener esta fundación como un crisol de culturas, un crisol de encuentros, un crisol de convivencia entre culturas y religiones. Tenemos, y lo hemos dicho y lo reiteramos siempre, tendemos puentes a todo el mundo, independientemente de las religiones, independientemente de las culturas, de las diferencias. Al contrario, nosotros buscamos el diferente a nosotros. Queremos dialogar con el diferente, queremos saber y conocer al diferente, porque siempre tengo y remito a esta aleya del Corán, en la que dice Dios en el Corán: os hemos creado pueblos y tribus para que os conozcáis. Esa es la filosofía divina de Dios en todo el mundo, en todo el orbe, para que nos conozcamos unos a otros. Pablo Salah, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias al presentador del acto. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento tan importante por invitarme a participar en el seminario, que, como decía hace un momento a la televisión, me parece realmente oportuno, realmente importante que se celebre. Saludarles también y agradecerles la asistencia a todos los que han venido a acompañarnos hoy aquí. Por supuesto, saludar a mis compañeros de mesa. Para mí es un honor estar con todos ustedes hoy aquí en esta fundación que me consta desde hace mucho tiempo que hace una labor muy importante, ¿no? Y una labor que merece ser apoyada, merece ser conocida. Bien, lo primero que yo voy a hacer es un par de precisiones, ¿no? Un par de precisiones quizás de tipo conceptual, que espero se entiendan no como un reproche al título del seminario, que me parece que está muy bien puesto, sino que es un reproche a los impulsores de ciertos conceptos, ¿no? Que al final todos terminamos manejando o utilizando desde el punto de vista académico, mediático, pero también en nuestra vida cotidiana, y que creo que deberíamos ser algo más cuidadosos a la hora de hacerlo, ¿no? Porque a veces esta cuestión de las minorías, que es real, se exagera también desde el punto de vista de la construcción de un discurso, ¿no? Entonces, quería empezar precisando esa cuestión, porque la idea de mayorías y de minorías y de mayorías religiosas, es un concepto en general, y creo que lo explicaba muy bien el presentador del acto, es un concepto impuesto a una región que es tan imprecisa como esos mismos conceptos de mayoría y de minoría, ¿no? Una cosa y la otra, el concepto de mayoría, el concepto de minoría y el concepto de Oriente Próximo y o Medio, no dejan de ser construcciones puramente occidentales, ¿no? Que responden a una visión del mundo occidental a partir de lo que ellos entienden que es la realidad, y a partir también de una forma de analizar esa realidad, digamos, que es propia de la forma de pensamiento occidental, pero que no necesariamente tiene que ver con las realidades que se dan en esa zona que los occidentales han dado a llamar Oriente Próximo o Oriente Medio. Pensemos que una de las características del pensamiento occidental es tender a la simplificación binaria, ¿no? Blanco, negro, uno, dos, etc., ¿no?
Otra de las características del pensamiento occidental es basarse sobre todo en métodos de análisis cuantitativos y no cualitativos, ¿de acuerdo? Todo esto nos lleva, digamos, a desconocer los matices que, digamos, por otra parte, se expresan muy mal en la lengua por antonomasia hoy en día del pensamiento occidental, que es la lengua inglesa. Bella en su pragmatismo, pero no olvidemos que la lengua inglesa es la lengua de la simplificación. A partir entonces de esos presupuestos, de esa manera de construir pensamiento a partir de lo binario, a partir de lo cuantitativo, a partir de las simplificaciones y de la expresión de ese pensamiento a partir de la lengua inglesa, es que se ha impuesto en la agenda, en el debate académico, mediático, político, la idea de mayorías y de minorías, con la misma intención que en su momento se construyó ya a finales del siglo XIX la idea de Oriente Próximo, Oriente Medio, que es muy impreciso. En realidad, cuando nosotros los académicos estudiamos esto, nos podemos tirar semanas intentando precisar a qué se refieren con Oriente Próximo, a qué se refieren con Oriente Medio, que no dejan de ser construcciones que han ido mutando desde finales del siglo XIX, en que Oriente Medio se extendía hasta Singapur, a nuestros días, en función de los intereses que potencias externas a la región han tenido. Intereses que tienen que ver con lo económico, intereses que tienen que ver con lo político y que tienen que ver también con lo social, ¿no? Entonces, yo creo que una aproximación a la realidad de eso que llamamos minorías, y que ciertamente son minorías en términos cuantitativos, exige también el aproximarnos desde una perspectiva igualmente valiosa, que es la cualitativa, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo de Siria, yo soy de origen sirio, pero también voy a hablar de otros países porque es una realidad compartida en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Líbano, de Palestina, de Jordania e incluso de Egipto, ¿no? Bien, desde una perspectiva occidental, que es esa que se construye, como he dicho al principio, se piensa, por ejemplo, que los cristianos o los miembros de otras confesiones que no sean el Islam suní son minorías, ¿no? Son minorías, según el pensamiento occidental, desprotegidas, perseguidas, débiles, carentes de derechos y necesitadas siempre de una protección que, oh, qué casualidad, siempre le ofrecerán las potencias occidentales. Entonces ahí ya hay una simplificación de partida que responde a unos intereses, ¿no? Y cuando vamos a la realidad sobre el terreno, nos encontramos con que la realidad es diferente. Pensemos en Siria, por ejemplo, donde el peso cuantitativo de una confesión o el peso cuantitativo demográfico de los miembros de una religión no tiene nada que ver con el peso cualitativo. Y voy a poner un ejemplo que lo vamos a entender claramente, ¿no? En Siria se estima, porque en Siria jamás, nunca ha habido censos confesionales, nunca ha habido un censo confesional. Difícilmente entonces se puede hablar con propiedad cuantitativa de minorías y de mayorías donde no ha habido censos confesionales. En Siria se ha estimado que la población cristiana de la ciudad de Damasco puede ser en torno al 20% de la población. Sin embargo, en los años 80, el profesor Haddad cifraba entre el 35 y el 40% el peso de los cristianos en el claustro académico de profesores de la Universidad de Damasco. Ahí vemos un ejemplo claro cómo lo cuantitativo no tiene nada que ver con lo cualitativo, porque estamos hablando de la universidad, estamos hablando del centro de formación de pensamiento, de influencia en la sociedad, etc. Pero si hacemos el mismo ejercicio con otros grupos confesionales, también ocurre lo mismo. Hay determinados grupos confesionales que pueden tener un peso superior al demográfico que tienen en determinadas actividades. Y eso no ha sido el resultado de una imposición política o de una decisión política tomada en un momento determinado. Ha sido el resultado del paso de la historia. Cuando hablamos, por ejemplo, de los cristianos en determinadas profesiones, no es porque sean más listos y les guste más la academia o las ciencias o la medicina,
tiene que ver con los repartos de poder político que se hizo una vez que el Islam se convierte en poder político, no necesariamente espiritual, en la región, a partir del siglo VII en adelante. Entonces, hay toda una forma de manifestarse las realidades confesionales en la praxis diaria social que no tiene mucho que ver con esta cuestión de los números, ¿no? Y esto me parece que es importante subrayar. Pongo otro ejemplo que también creo que lo podemos entender fácilmente, ¿no? Sabemos que el 10% de la población egipcia es copta, ¿no? Esos son los datos que hay, donde tampoco ha habido recientemente censos confesionales, por tanto son estimaciones que se mantienen. Puede ser más, puede ser menos, es indiferente. Pero oiga, no se puede ser más egipcio que un copto. Copto significa egipcio, ni más ni menos. No se puede ser más egipcio que un copto. Y sin embargo, a los coptos, desde una perspectiva occidental, se les considera como una minoría ajena a la realidad social egipcia. Cuando, insisto, no se puede ser más egipcio que un copto. Ese tipo de errores han llevado, por ejemplo, a auténticos disparates, como el que se produjo en el año 2009, a pocos meses de que Barack Obama asumiera la presidencia de los Estados Unidos, cuando eligió ni más ni menos que a la ciudad del Cairo para pronunciar eso que llamaron el discurso a los musulmanes del mundo, desde la ciudad del Cairo, que no es una ciudad musulmana, solo, fakat. Es una ciudad tan cristiana como musulmana y la propia arquitectura cairota lo revela, ¿no? Basta con coger la línea 1 del metro del Cairo y ver cuáles son las estaciones del centro de la ciudad y después de Nasser, Sadat, Tahrir, viene Mar Georges, San Jorge. Y el perfil de la ciudad desde el punto de vista de su arquitectura, ¿no?, vinculada a las distintas formas de cristianismo, pues es evidente. ¿Cómo se puede hacer un mensaje a los musulmanes del mundo desde el Cairo? Que no es solo una ciudad musulmana. Pero es que eso ocurre exactamente igual en Damasco, en Alepo, en Homs, en Beirut, en Tartus, en Jerusalén, etcétera, 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 ¿no? Vemos ahí entonces ese tipo de simplificaciones, ¿no?, que al final, de alguna manera, se han terminado por asumir de alguna forma en la propia región. Cuando yo decía que estos son construcciones, o al menos son exageraciones de una realidad por parte de la forma de pensamiento occidental y al servicio de determinadas potencias, bueno, tenemos que plantearnos cuál es el objetivo de hablar de minorías y de mayorías, más allá de que sea un defecto de análisis, ¿no? Hay un objetivo muy claro, y el objetivo es fragmentar la región, trocear la región y cantonalizar la región, sea cual sea lo que entendamos por la región, porque, insisto, los límites de Oriente Próximo y Medio son difusos, son imprecisos, para, digamos, poder controlar la región desde fuera. Esto es tan viejo como las cruzadas. El modelo francés de las cruzadas básicamente buscaba eso, ¿no? Hay un libro delicioso de Amin Malouf que se llama Las cruzadas vistas por los árabes, donde, contrariamente a lo que se cree en Occidente, plantea que la resistencia a los cruzados es una resistencia popular del conjunto de la población de la zona, musulmanes y cristianos. No como se cree en Occidente, o como Francia ha intentado plantear, que las cruzadas eran un vehículo para salvar a los cristianos de Oriente. Toda la política francesa en adelante ha girado en torno a eso, a esa idea de salvar a los cristianos de Oriente, como si los cristianos de Oriente no tuvieran voz, no pudieran expresarse, no tuvieran su propia posición respecto a las realidades políticas y sociales que se van dando en la región, ¿no? Y entro ya en Siria, porque, digamos, ante esta problemática que es real, pero insisto, se exacerba, se exagera y se potencia del exterior, también hay soluciones internas ante esto, ¿no? Algunas más eficientes y otras menos. En el caso de Siria, lo he dicho, la sociedad es multiconfesional. La sociedad siria es una sociedad multiconfesional. Son pocas las sociedades multiconfesionales que hay en el mundo. Multiconfesional no quiere decir gente de distintas religiones, y solo hay aquí, en España.
pero culturalmente la sociedad española es una sociedad católica, apostólica y romana. Así es. Cuando estoy hablando de multiconfesionalidad, estoy hablando de comportamientos sociales que se han dado a lo largo de los siglos, no de las décadas, de los siglos, que hacen que la gente comprenda y comparta formas de comportamiento puramente social, ¿no? En el caso de Siria lo vemos clarísimamente. Por ejemplo, cuando uno va al campo y se encuentra con pequeñas capillas dedicadas a Mar Georgios, a San Jorge, que veneran indistintamente cristianos y musulmanes para que les protejan las cosechas. Eso es una forma de comportamiento multiconfesional. Una forma de comportamiento multiconfesional es que los cristianos celebran, conmemoran y respetan la fiesta del nacimiento del profeta Mohammed, el fin del Ramadán, el Eid al-Adha, etcétera, etcétera. Y los musulmanes también, desde un punto de vista social, no religioso, estoy hablando de lo social. Lo religioso es una cosa personal, no entro. También conmemoran y celebran la Navidad y la Semana Santa. Eso es una sociedad multiconfesional, que no es fácil de crear, es el resultado de los siglos. Entonces, cuando vamos a la política, tenemos que preguntarnos cómo se ha, digamos, respondido desde el ámbito político a esa realidad social siria. Y se ha respondido con la construcción de un Estado aconfesional, cosa que los occidentales no entienden. En Siria jamás ha habido un Estado laico, ha habido un Estado aconfesional. Son cosas distintas. Ha habido un Estado aconfesional nominalmente y que en la práctica se comporta como un Estado multiconfesional. Si ustedes ponen la televisión pública siria, todas las ceremonias religiosas de las distintas confesiones tienen espacio público en la televisión. Los días de atrás, hace unas semanas, con el tema de la Navidad, se le daba el mismo espacio y la misma importancia en la televisión a los ritos de los protestantes armenios que a los de la Iglesia Ortodoxa griega de Antioquía, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un modelo político que responde a una realidad social. Hay otros casos, otros modelos, como el libanés, donde la estructura política del Estado está confesionalizada. Ustedes saben que desde el Pacto Nacional de los años 30, en Líbano, el presidente de la República tiene que ser un cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser un musulmán suní, el presidente del Parlamento un musulmán chií, secundado por un vicepresidente cristiano ortodoxo, de rito griego. Hay ahí una respuesta distinta a una realidad que socialmente es igual a la siria, porque la sociedad libanesa es una sociedad tan multiconfesional como la siria. Pero la respuesta política que se ha dado es distinta, ¿no? Entonces, hay distintos modelos que, digamos, buscan atender a esa realidad. Y esto desde fuera, vuelvo a insistir, no se ha entendido. Cuando los franceses desgajan al Líbano de Siria, lo hacen por motivos confesionales, con un criterio de mayorías y de minorías que luego no se han dado en la práctica. En el Líbano el último censo es del año 1926, no ha vuelto a haber otro censo, y todo el mundo sabe en Líbano que la ecuación demográfica confesional ha cambiado. ¿Pero eso quiere decir que la sociedad libanesa va a cambiar en sus comportamientos, usos y costumbres sociales? No. No. Y sin embargo, vemos cómo continuamente desde fuera se presentan estas sociedades como sociedades débiles, sociedades amenazadas, etc. Cuando la amenaza, sin embargo, ha venido por parte de grupos, estos sí minoritarios, que han querido imponer un modelo de confesionalización total desde el punto de vista político, ¿no? Estoy hablando de grupos takfiris, que además han sido apoyados desde fuera. Si volvemos a la crisis siria, por ejemplo, bueno, desde el principio, en 2011, Francia y otros países como Estados Unidos alentaban la salida de cristianos de Siria, presentando la situación en Siria como una problemática puramente confesional, como si la gente tomara decisiones políticas solo desde el punto de vista de sus creencias religiosas, cuando no es así, ¿no? Yo ante eso, por ejemplo, confronto con lo que siempre ha manifestado Hassan Nasrallah, como máximo dirigente de Hezbollah,
él ha dicho que el movimiento Hezbollah es un movimiento nacionalista, patriótico, no necesariamente religioso en lo que atañe al conjunto de la sociedad libanesa. No hace mucho lo dijo Nasrallah. Si a nosotros se nos ocurriese confesionalizar el Estado desde una perspectiva chií en Líbano, se acabaría el Líbano, implosionaría el Líbano. ¿Quiénes entonces plantean esto? Lo plantean grupos minoritarios de dentro que sí quieren una confesionalización del Estado, una confesionalización radical del Estado que acabaría con la multiconfesionalidad social, y potencias extranjeras que lo que quieren es, uno, fragmentar la sociedad o las sociedades orientales, fragmentarlas, pequeños cantones, inviables políticamente, inviables económicamente, y justificar de paso la existencia del único Estado confesional que hay en la zona, que es el Estado de Israel. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de minorías y de mayorías, ¿no? Porque esto muchas veces lo que esconde, digamos, es otro tipo de estrategias. Estrategias de fragmentación, estrategias de dominación, que van más allá incluso de la dominación física, ¿no? Van incluso a la dominación del pensamiento, ¿no? A la construcción del pensamiento. Se han llegado a construir auténticas aberraciones conceptuales como el choque de civilizaciones de Huntington y su némesis, que es la alianza de civilizaciones que impulsó Zapatero y Erdogan hace unos años atrás, que no deja de ser lo mismo que el choque de civilizaciones. Es una simplificación, es trazar una línea en el mapa y decir, desde Estambul hacia el este es el mundo islámico, dando por hecho además que todo el mundo islámico es compacto, que no tiene matices, que no tiene corrientes, etcétera, etcétera, y de ahí hacia el occidente es el mundo cristiano. Esto es una simplificación que lo que hace es negar la realidad de Oriente Próximo, Oriente Medio, sea lo que sea eso que estamos llamando, ¿no? Se nos presenta o se nos habla de los problemas de la región como un conflicto permanente e interminable entre suníes y chiíes, ¿no? Cuando, digamos, más allá de algunas minorías que sí en la zona, en la región pueden ver las cosas de esa manera, no es esa la problemática que se está dando allí, ¿no? Cuando uno coge, por ejemplo, las milicias que están combatiendo en Siria, a esos grupos radicalizados, pues vemos que hay una pluralidad de gente de distintas confesiones, ¿no? El ejército sirio, por ejemplo, responde a la multiconfesionalidad social, ¿no? Veía yo esta mañana un reportaje que sacó el domingo en el canal de televisión libanés Al Mayadin sobre las milicias del Qaumi Suri. Un reportaje interesante, 40 y pico minutos, y aparecían personas de todas las confesiones participando en esa milicia, ¿no? Entonces, ese tipo de simplificaciones nos ocultan a su vez las respuestas que se han dado en la propia región para construir la cohabitación, que va mucho más allá incluso de la coexistencia, que va mucho más allá del concepto de la tolerancia, ¿no? Porque tolerar es, está bien, yo te tolero, te dejo que estés. No, la cohabitación aspira a compartir el espacio público entre todos. Y en ese sentido, a lo largo de los siglos en la región se han dado opciones. Lo explicaba el presentador al principio, ¿no? Citando el Corán también, ¿no? Es decir, pensemos en lo que fue el dhimmi en el origen, de, digamos, cuando el Islam se comienza a desarrollar. Pensemos la alternativa que se dio al dhimmi más tarde por el Imperio Turco Otomano con el millet, para que hubiese una relación entre las distintas confesiones y el poder político, preservando el espacio social, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos. Yo lo que sugiero es que no nos equivoquemos, ¿no? En utilizar las etiquetas que se nos ponen desde fuera para reflejar una realidad que es mucho más rica, más compleja y, por cierto, mucho más resistente de lo que se cree. ¿Cuántas veces hemos oído estos últimos 7 años que Siria estaba destrozada y que Siria iba a desaparecer? Pues miren, Siria ni ha desaparecido ni va a desaparecer. ¿Cuántas veces, sin ir más lejos, esta mañana, lo veía en un rótulo de la televisión, se ha hablado de la implosión del Líbano? El Líbano no implosiona y no va a implosionar.
¿Tiene sus problemas? Claro que sí, por supuesto que tiene sus problemas, pero la propia sociedad libanesa se ha dado mecanismos a lo largo de los siglos para que se pueda dar esa cohabitación. Entonces, seamos precisos a la hora de identificar los problemas. Que no nos engañen cuando nos presentan problemas que en realidad no son religiosos o confesionales, sino que son problemas políticos, problemas económicos, problemas que tienen que ver con el imperialismo o la interferencia exterior, y nos lo venden como, digamos, unos problemas entre minorías y mayorías que en realidad no son tan mayorías y minorías. Yo creo que, digamos, la propia región ha demostrado que tiene, uno, capacidad de resistencia y dos, herramientas para responder a esto. Y que la situación se vuelve más compleja cuando hay una intervención de fuera y cuando hay un mal uso de los términos y de los conceptos. Simplemente eso era lo que yo os quería decir y agradeceros mucho la asistencia y el interés.